Buenas tardes, queridos participantes. Mi nombre es Javier Ángel Mendoza Díaz. Soy el instructor a cargo de este módulo de contabilidad y tributos. Y bueno, en esta sesión inicial, asincrónica, voy a empezar, ¿no?, con la parte introductoria de nuestro curso. Así que nos vamos a poner manos a la obra. Voy a compartir un par de documentos. Primero, voy a empezar con este documento que es muy importante en nuestra legislación boliviana, que es el Código de Comercio. En su artículo 36 menciona la obligación de llevar la contabilidad. Como sabemos, evidentemente, todo acto de comercio requiere, evidentemente, estar regulada por el Código de Comercio, y todo comerciante en sí debe llevar obligatoriamente la contabilidad, ¿sí? La contabilidad de acuerdo a las normas locales aprobadas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Y también debe ceñirse en cuanto hace a los aspectos tributarios a la normativa emitida por la Administración Tributaria. Entonces, lo que menciona acá en el artículo 36 es que todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. Sabemos que este Código de Comercio data de los años 70, ¿no? Ya ha quedado bastante desactualizado y las autoridades entrantes debería ser uno de los principales objetivos a cumplir, actualizar este Código de Comercio del que estamos ahora estudiando. Y como sabemos, además señala el Código de Comercio las clases de libros. Ahí menciona diarios, mayores, inventarios, balances y otros, ¿no?, que podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes, ¿no?, como auxiliares. Eso básicamente. ¿Y quiénes son las personas autorizadas en el artículo 39? Hemos leído el artículo 36, 37. Y el artículo 39, ¿quiénes son las personas autorizadas para llevar la contabilidad? Pues los contadores. Existen los contadores generales y también los profesionales licenciados en contaduría pública, antes conocidos como auditores financieros. Y a quienes, menciona acá, se aplicarán las normas reglamentarias sobre responsabilidades, régimen de actuación, remuneración y la guarda de la reserva de la contabilidad, sin perjuicio de la responsabilidad del comerciante a quien prestan sus servicios. Entonces, realmente, como decimos, esta es la profesión más normada del mundo. Sí, otra vez, esta es la profesión más normada del mundo porque tiene normativa de aplicación general, mundial, ¿cierto? Tenemos normas internacionales de información financiera, tenemos normas internacionales de contabilidad, tenemos normas locales de contabilidad aprobadas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Entonces, estamos regidos por la normativa en cuanto hacia la contabilidad financiera. Vamos a estudiar este otro documento. Este documento que también es muy importante, que es el reglamento del impuesto a las utilidades, el decreto supremo 24051. Ya hemos leído de que las responsabilidades de los contadores son pues grandes. ¿Por qué? Porque los contadores públicos o los contadores generales son los responsables de preparar la información financiera.
que es presentada a las instancias superiores, a los responsables del gobierno corporativo, y ellos son los que seguramente, producto de controles previstos, pues firmarán y aprobarán estos estados financieros, ¿no? Y los publicarán y los presentarán a las instancias respectivas. En este caso, sobre todo, es para la administración tributaria, ¿no? Para fines de cumplimiento tributario, que evidentemente también esperarán estos informes los responsables del gobierno corporativo. Sí, por supuesto. Pero también ellos ya requerirán otro tipo de informes de carácter gerencial, que estos informes, por supuesto, que deberían ser aprobados por la masa societaria, dependiendo de qué tipo de sociedad es, anónima, de responsabilidad limitada, en comandita, unipersonal, accidental, etcétera. Por supuesto, ¿no? Sí debería ser aprobada por la instancia correspondiente antes de ser publicada, sí, antes de ser presentada a impuestos, sí. Y además, si la, bueno, si los ingresos superan, son iguales o superan al 1.200.000, deben presentarse estados financieros debidamente auditados. Exacto, auditados, ¿sí? Nosotros, yo soy auditor, ya me presentaré en el curso. Nosotros los auditores precisamente hacemos una revisión de esos estados financieros, si están de acuerdo a un marco normativo vigente en Bolivia y además si cumplen con la normativa tributaria, porque nos solicitan eso, dos tipos de informes, ¿no? Un informe de auditoría sobre los estados financieros a una fecha determinada y el otro es un informe tributario complementario, ¿no? Que dictaminemos sobre la gestión tributaria. Entonces, bueno, volviendo al tema, que las responsabilidades pues son grandes, pueden llevar incluso a la quiebra a una empresa si no son bien llevados los registros contables de manera ética, ¿no? Entonces, el código de ética realmente es un marco que cubre las operaciones contables. Sabemos que las normas están apareadas, vienen juntas con un código de ética. Si no aplicamos el código de ética, entonces no estamos aplicando las normas internacionales de información financiera o viceversa. Es decir, entonces vienen juntos. Entonces, es muy importante la ética de nuestra profesión. Reitero, pudieran ocasionar quiebras en las empresas por fraudes, por mala praxis. En cuanto hacia el reglamento del impuesto a las utilidades que estamos observando acá, pues tenemos este reglamento que menciona, ¿no? En su artículo segundo, son sujetos del impuesto los definidos en los artículos 36, 37, 38 y 39 de la Ley 843. Y para fines de la aplicación de este impuesto se entiende por, inciso A, sujetos obligados a llevar registros contables. Las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación del Código de Comercio, así como las empresas unipersonales, las sociedades de hecho irregulares, las sociedades cooperativas y las entidades mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. Se considera empresa unipersonal aquella unidad económica cuya propiedad radica en una única persona natural o sucesión indivisa que coordina factores de la producción en la realización de actividades económicas lucrativas. Y también tenemos los sujetos no obligados a presentar registros contables. Dice ahí las entidades exentas del IUE de conformidad a lo dispuesto por ley siempre y cuando no realicen actividades comerciales. Sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar una memoria anual en la que se especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados, además de los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que la Administración Tributaria pueda verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención. Por lo tanto, tenemos dos, pero más. Tenemos sujetos que ejercen profesiones liberales u oficios, que las personas naturales que ejercen profesiones liberales
u oficios en forma independiente. Estos sujetos, si prestan sus servicios en forma asociada, estarán incluidos en los incisos A o B de este artículo. Bueno, entonces, tenemos estos tres sujetos. Y nosotros, para el módulo que nos compete, estaríamos en este, ¿no? Sujetos obligados a llevar registros contables. ¿Ok? Y además de eso, sabemos que todos las empresas, los contribuyentes, están obligados a presentar sus declaraciones juradas. Y eso ya están definiéndose acá los plazos, condiciones, formas, etcétera, ¿no? Acá tenemos en el decreto 24051, por ejemplo, las fechas de terminación, y de acuerdo a eso van presentando las empresas hasta esa fecha, hasta sus declaraciones juradas, ¿no? Evidentemente. ¿Algo más que pudiéramos mencionar de esto? Creo que eso inicialmente. Ahora, tenemos esta resolución de directorio. Esta es la RND 101804, como verán acá. Y esta resolución menciona, trata, norma, la presentación de los estados financieros y de la información tributaria complementaria en físico y digital, que está compilada. Esta resolución, que les voy a pasar oportunamente, está compilada a la fecha. Quiere decir que contempla otras disposiciones también emitidas por la Administración Tributaria en relación a la presentación de los estados financieros y del ITC. Sí, el ITC ya lo conocen, es la información tributaria complementaria. Como verán, sí considera acá la 101807 de 16 de marzo del 2018, la 101810 de 26 de abril del 2018, la 101815 del 8 de junio del 2018, la 101818 de 20 de julio de 2018, la 101820 de 3 de septiembre de 2018 y la 101825 de 16 de noviembre de 2018. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de esta resolución? Esta resolución es fundamental, ¿no? Es fundamental para el módulo que estamos nosotros estudiando. Y sobre todo, pues ya a nivel de empresas, ¿no? Ustedes, la mayoría, pues por no decir todos, excepto algún caso que no sea de la profesión, del área, más bien dicho, financiera, pues han tenido en algún momento que ver este tema de estados financieros con sus notas respectivas, su información tributaria complementaria, sus anexos tributarios, y esto se presenta a impuestos nacionales, dependiendo existen las fechas de vencimiento, si es empresa industrial, pues se presenta el 31 de marzo, si es comercial al 31 de diciembre, obviamente sí, con el tema de la pandemia, ¿han sufrido modificaciones estas fechas de presentación? Sí, por supuesto. Entonces, eso también se verá oportunamente. Es fundamental esta resolución porque norma la presentación de los estados financieros. Toda empresa que se respete tiene que presentar sus estados financieros, pero ¿en base a qué? En base a registros contables, ¿no? No es que aparecieron y se pusieron ahí los números a gusto del cliente, no. Se supone que esos números están respaldados. Y si están auditados, se supone que eso está, pues, respaldado por una opinión de un tercero, que es un auditor, ¿sí? Un contador público. Entonces, estos contadores públicos nosotros damos fe pública sobre esos estados, sobre la razonabilidad de esos estados financieros. Entonces, pues esta normativa establece esa presentación, ¿no? Esa presentación. Acá tenemos, por ejemplo, el objeto, el alcance y las definiciones. ¿Cuál es el objeto de esta resolución? Es reglamentar la forma, medios y plazos para la presentación física y digitalizada a la administración tributaria de los estados financieros, dictamen de auditoría externa, dictamen tributario, informe de procedimientos mínimos tributarios, información tributaria complementaria y o
memoria anual de los sujetos pasivos o terceros responsables del IUE. Su alcance alcanza a todos los sujetos pasivos o terceros responsables del IUE que se encuentran obligados a presentar estados financieros o memoria anual. Tenemos acá las definiciones de ventas o ingresos brutos. Acá están los estados financieros. Vamos a leer. Son los documentos físicos y o electrónicos establecidos y preparados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que deberán reflejar la situación financiera y económica de la empresa al cierre de la gestión fiscal que corresponda, conforme a lo establecido en los artículos 36 y 39 del Decreto Supremo 24051. Entonces ahí menciona los principios de contabilidad generalmente aceptados y estarán vigentes. Se preguntará alguno que no es de la profesión. Sí, están vigentes. Están vigentes en Bolivia. Tenemos normas contables locales, también están vigentes. ¿Y qué pasa con las normas internacionales? Si alguien pregunta, pues esas normas internacionales se van a aplicar siempre y cuando existan vacíos legales. En ausencia de, dice, norma local, recurrir a la norma internacional más arriba. Pero en ausencia, si tenemos la normativa boliviana y se aplica a una transacción, hecho económico, financiero que ha acontecido, aplicamos la norma nacional. No es que me conviene esta partecita de la norma internacional y voy a aplicar esta partecita aún sabiendo que sí existe una norma contable local. No es así. No es así. Y si vas a aplicar una norma internacional, se aplica toda la norma específica a ese punto, sobre activos fijos, sobre inversiones, sobre instrumentos financieros, sobre inventarios, etc. Se aplica la norma íntegra, no se puede aplicar parcialmente. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué dice ahí? Que los estados financieros deberán incorporar la aplicación de las normas técnicas de contabilidad relativas a la determinación de la base imponible del IUE, puestos en vigencia por la Administración Tributaria mediante resolución administrativa expresa, establecida en el artículo 48 del Decreto Supremo 24051. Cualquier otra norma técnica o disposición emitida por otra instancia no tendrá efecto para la determinación del IUE. Entonces acá queda claro, si vamos al Decreto 24051, artículos 36, 39 y 48, queda claro que la normativa, como menciona ahí, es emitida por la Administración Tributaria. ¿Quiénes tienen la prerrogativa para emitir esta normativa? Solamente la Administración Tributaria. Y si alguien se acordará y dice, pero yo sabía que el Consejo Técnico también había emitido una norma en relación a la auditoría sobre la información tributaria complementaria. Sí, evidentemente, eso fue en el pasado, hace muchos años, y ha sido abrogada esa normativa, ¿cierto? Ha sido abrogada, no está vigente, no está vigente. ¿Por qué? Porque no era, pues, pertinente, estaba salida de las atribuciones del Consejo Técnico Nacional. Les digo esto porque sí he sido partícipe en muchas gestiones del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, y conozco. Entonces, ¿nunca debió haberse emitido esa norma? Sí, nunca debió haberse emitido, aun cuando, evidentemente, cierto que ha contribuido esa norma a sentar las bases que ahora tenemos en relación a la RND 101804 y todas sus normativas, sí, ha servido de base. Si no hubiéramos emitido los auditores financieros en su momento esa normativa como Consejo Técnico Nacional, tal vez no se hubiera llegado a esto, quién sabe. Seguramente hubiera llegado diferente, lo sé, pero de que se ha contribuido en gran manera y sobremanera a la emisión de una normativa tributaria, por supuesto que sí. Bueno, y es interesante tener como un histórico porque sirve como referencia. Y yo les voy a compartir también ese material, tal vez lo tienen varios. En cuanto hace el decreto 24051, acá menciona los registros y operaciones contables, el artículo 35. Esto ya es pues más actualizado que el Código de Comercio, ¿cierto? Aun cuando el decreto 24051 también ha sido emitido hace muchos años, ¿no? Si no me equivoco, en el gobierno de Sánchez de Lozada.
Entonces, acá menciona igual, los sujetos obligados a llevar registros contables están definidos en el inciso A del artículo 3 del presente reglamento. Deben ser elaborados los estados financieros de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué más? ¿Cuáles son los estados financieros? El balance general, estado de resultados, pérdidas y ganancias, estado de resultados acumulados, estado de cambios de la situación financiera, notas a los estados financieros. Son esos, ¿no? Ajá, entonces los estados financieros son todos estos, incluidos obviamente las notas. También son considerados parte de los estados financieros. Estos documentos formulados dentro de normas técnicas uniformes deberán contener agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicas semejantes y convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del comportamiento económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en idioma español y en moneda nacional, sin perjuicio de poder llevar además sus registros contables en moneda extranjera. ¿Qué más dice? Menciona acá de la expresión de valores en moneda constante, pues menciona acá la norma contable número 3, que sí está vigente, del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, por UFB. Es cierto, sigue vigente, es una de las formas de expresar, reexpresar, ¿no? Valores en moneda constante, ¿cierto? Y esta parte interesante, ¿no? Los plazos y cierres de gestión. Acá vemos que las fechas de cierre de gestión son el 31 de marzo para empresas industriales y petroleras, al 30 de junio para empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales, al 30 de septiembre empresas mineras y al 31 de diciembre empresas bancarias, de seguros comerciales, de servicios y otras no contempladas en las fechas anteriores, así como los sujetos no obligados a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios en forma independiente. Esas son las fechas de cierre y ahí es donde trabajamos fuerte, los contadores trabajan por su lado y nosotros los auditores también, porque existen 120 días de plazo posteriores a la fecha de cierre hasta 120 días de plazo para presentar los estados financieros debidamente auditados en el caso de superar los bolivianos 1.200.000 bolivianos de ingresos. Aun cuando la siguiente gestión no hubieran alcanzado ese monto, pero ya una previa sí hubieran presentado un informe de auditoría y la segunda, vamos a suponer que facturaron, bueno, fuera de facturar, hablemos de ingresos netos, alcanzan a bolivianos 800.000, entonces igual tienen que presentar su informe de auditoría, sí, igual, al siguiente año también, aun cuando no hubieran alcanzado al 1.200.000. Y eso es, bueno, sobre todo esa parte inicial, como inicio, preámbulo a nuestro curso de contabilidad y tributación que vamos a iniciar el día lunes. Pues con esto, nada más me despido hasta el día lunes en horario de clases de forma puntual. Que estén bien, estén repasando por favor esta normativa, el decreto 24051, la resolución normativa de directorio, que es esta, la compilada, ¿sí? La compilada. Y bueno, ya nos estaríamos viendo y compartiendo a partir del día lunes. Que estén bien. Un abrazo.